Alejandro, parece. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos. Ok. Espera, Nico. Hola, Nicole. Hola, para Nico. ¿Qué? Bueno. Bien. ¿Qué, hijo? Claudia, ¿tú vas a comenzar a grabar? Sí, ya está ok eso. Ok. ¿No puedes Bien. Ya. Ya para. Bueno, reiterarle la bienvenida al curso de habilidades terapéuticas. Este es un curso de 20 horas que vamos a tener 3 módulos. El primer módulo tenía que ver con la alianza terapéutica. Hoy día vamos a revisar algunos elementos que tienen que ver con la comunicación y el lenguaje. Y vamos a revisar en el tercer módulo la relación interaccional. Solo recordar del primer módulo que la gran diferencia entre ser un profesional, independientemente de nuestra profesión, con un terapeuta, es que el terapeuta, un profesional terapeuta, se estudia a sí mismo. Es decir, se estudia a sí mismo cómo mejora sus habilidades y competencias para poder alcanzar los cambios que necesitamos con respecto a los objetivos que tienen nuestros usuarios. Es decir, yo puedo tener la profesión que sea, pero mientras no me estudie, no me voy a transformar en un terapeuta. Ahora, estudiarse, ¿qué significa? Significa, por un lado, entender que la relación que yo construya con mi paciente, usuario o cliente no es casual ni se da exclusivamente por la experiencia, sino que se da por una combinación de la experiencia, por una combinación de la epistemología, por una combinación de las teorías a las cuales nosotros hemos llegado a trabajar y por una combinación que tiene que ver con estudiarme cómo lo estoy haciendo. Es una metacognición, es decir, es como estudiarme desde afuera, ya, para saber cómo lo estoy haciendo yo con mi paciente, cliente, usuario. Eso es lo que estuvimos viendo en el primer módulo. Para eso yo quería rescatar 2 aspectos relevantes. Uno, que para que yo tenga éxito ya en mi terapia, en mi trabajo como profesional de ayuda, lo primero que tengo que tratar de alcanzar es construir una alianza terapéutica. ¿Ya? Si yo no he construido esta alianza terapéutica, van a ser los factores externos, ya casuales, los que podrían estar incidiendo a lo mejor en el éxito o no éxito de la terapia que yo estoy trabajando. Cuando hablo de terapia estoy hablando de la consulta nutricional, de la consulta cardiovascular, de la visita domiciliaria integral, incluso estoy hablando de los talleres educativos que yo puedo estar realizando. Por lo tanto, primero, construir una alianza terapéutica. Para construir una alianza terapéutica hay 4 factores que deben darse. ¿Ya? Francesca, ¿cuáles son estos 4 factores que tienen que darse? Romina, ¿cuáles son los 4 factores que tendrían que darse para yo estar trabajando? Profe, Ya, el enganche,
La ¿ya? conexión emocional, la seguridad y compartir el propósito. Muy bien. Son 4 indicadores que yo tengo para construir esta alianza terapéutica. Primero, enganchar, conexión emocional, seguridad y sentido del propósito. Como esto no es casual, ustedes en sus apuntes tienen preguntas y bibliografía que habla con respecto a esta alianza terapéutica. Es decir, yo puedo estudiar cómo está el enganche, cómo está la conexión emocional, la seguridad y el sentido del propósito. ¿Ya? De tal manera que el éxito que yo tenga en mi terapia va a estar dado por estos predictores, que yo los puedo estudiar. Entonces, yo les dejé algunos cuestionarios y les voy a subir otros cuestionarios y un manual para que ustedes puedan preguntarse, ¿cómo está mi enganche con este usuario, con esta familia? ¿Cómo está mi conexión emocional? O podría aplicar estas preguntas en mi cliente, usuario o paciente para averiguar cómo está su conexión en relación a lo que yo estoy haciendo como proveedor de salud. Junto con eso, ya también es tremendamente importante observar y estar atento cómo llega nuestro paciente, cuál es la motivación que tiene nuestro usuario para ir a nuestra consulta nutricional, a nuestro control del niño sano, a nuestra consulta cardiovascular. ¿Cuál es su motivación? Y aquí yo hice referencia a Di Prochaska y Di Clemente, no profundicé en eso, pero hice referencia a que tenemos etapas de precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantención. Entonces, en las etapas de precontemplación íbamos a tener un usuario precontemplativo visitante, ¿ya? Visitante. Si yo puedo identificar que mi usuario viene como visitante, entonces mi rol va a ser de vendedor. Es decir, yo le voy a mostrar el CETFAN, el CECOP, mi consulta, las cosas. Yo voy a tratar de trabajar la alianza terapéutica y no me voy a ir directamente al problema porque él no está ni ahí con dejar de fumar, bajar de peso, compensarse. Por lo tanto, lo que yo primero trabajo con ellos es nuestra alianza terapéutica. Enganche, conexión emocional, seguridad y sentido del propósito. Por lo tanto, identifico cómo llega mi usuario. Si llega precontemplativo, su rol es de visitante. Si llega contemplativo, su rol va a ser demandante. Por lo tanto, mi rol cuando es demandante va a ser escuchador. Yo voy a hablar un 20% y ellos un 80% para que poder rescatar cuál es su queja, cuáles son las soluciones que él intentó para solucionar su problema y que no se han solucionado. Para luego poder tener un usuario comprador, es decir, va a estar en la etapa de preparación, acción y mantención. Y en esta etapa, ¿cierto? En esta etapa voy a ser yo el vendedor, ¿ya? En la etapa de precontemplativa voy a ser un anfitrión. En la etapa demandante, un escuchador. Y en la etapa compradora voy a ser un vendedor. Entonces, por un lado, lo primero que hago con mi usuario es construir una alianza terapéutica con el enganche, la conexión emocional, la seguridad y el sentido del propósito.
Segundo, veo en qué etapa de motivación llega él. Romina, ¿cuáles son las etapas por las cuales puede llegar nuestro usuario desde la motivación? Carolina, ¿está ahí Carolina? Sí, ahí está. Claudia, Carolina, dime, ¿cuáles son las etapas desde la perspectiva motivacional por las cuales puede llegar nuestro usuario? Sorry, que no estoy muy bien con el internet súper malo. No me escucha muy bien. Ya. Claudia, Aquí estoy. ¿ya? ¿Cuáles son las características motivacionales o cómo podría llegar nuestro usuario? Podría llegar precontemplativo, contemplativo, en preparación para la acción, en acción, entre otros. Ok, ya. Y si es precontemplativo, ¿cuál sería la función que tendríamos que cumplir nosotros como funcionarios de salud o proveedores de ayuda? Lograr el enganche terapéutico y educar, sensibilizar. Ok, y si llega demandante, Nicole, si llega demandante, Ahí sí, ¿me escucha ahí? ¿sí? Ahora sí. Bueno, en este caso uno debe escuchar, obviamente que el paciente hable un 80% y nosotros un 20%. Muy bien, muy bien. Y si llegara comprador, Eh, Entregar. si llega comprador, nosotros vamos a poder, Nicole, Como claro, vendedor, exactamente. Sí. muy bien Alejandro. Es decir, él nos va a comprar todo. En realidad nos va a comprar todo. Ok, eso fue el módulo 1. Hoy día vamos a revisar un poco algunos aspectos de la comunicación. Voy a compartir la presentación. No sé si la pueden ver. Sí, solo que hay que colocarle modo presentación. El teloncito. Ahí. Ya, es que yo no la estoy viendo acá. Ya. Yo también la veo. ¿La ven todo? Perfecto. Sí, sí se ve. Sí, pero falta que esté el modo de presentación, don Mauricio. Ahí sí, ahí sí. Ah, ya. Ahí sí, ahí sí. Sí, correcto. Gracias. Entonces, para lograr el enganche y relacionarnos y conectarnos emocionalmente, vamos a tener que mejorar nuestras habilidades relacionadas con la comunicación. ¿Ya? Porque esta comunicación ya va a ser la que nos va a permitir ya generar una interacción simbólica donde logremos gestionar el caso o el proceso de cambio Pero tráeme el celular. una vez que hemos construido la alianza terapéutica. Entonces, por un lado, construimos la alianza terapéutica
por el otro lado, identificamos a nuestro usuario en qué tipo de motivación al cambio tiene y trabajamos con él. Alejandro, Ya. Don ¿qué es, Mauricio. qué es comunicación? Perdón, repítame, por favor, que estaba... ¿Aló? Para comunicación. La comunicación, bueno, para mí es tener un no hay diálogo, ¿cierto?, con un receptor, ¿cierto?, donde él me comunica y yo también le transmito. Ya, ok, hay un emisor ¿Sí? Y un receptor. y hay un mensaje. ¿Sí? ¿El lineal o circular? Lineal. Porque Ok. es directo. Porque es directo hacia la persona. ¿Lo Ok. entiendo yo? Sí, Ya, entonces mira, estoy diciendo yo, estoy emitiendo un discurso ahora, ¿cierto? Un contenido. sí, Tú lo estás recepcionando sí, y ahora me estás respondiendo. sí. ¿Te fijas? Entonces, ¿el lineal o circular? Ah, es circular, porque va de uno hacia el otro lado. Muy bien, es Sí, circular. tienes razón. Sí, Lo que nosotros tenemos que hacer, en el fondo, es que yo soy emisor y receptor y nuestro paciente es emisor y receptor también. Por lo tanto, yo tengo que estar atento no solo a las palabras, sino que a los gestos, la mirada, al lenguaje no verbal también, porque él también está emitiendo información. ¿Ya? Es una teoría circular. ¿Ya? correcto. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué tratamos de hacer? Es construir una comunicación que nos humanice. ¿Ya? Porque en general, cuando nos comunicamos, lo hacemos desde nuestros afectos, desde nuestro conocimiento, de nuestra inteligencia, desde nuestros valores y desde toda nuestra personalidad. Yo soy enfermero y como enfermero voy a hacer un control sano, no me puedo desligar de mi ser persona, como tampoco lo puede hacer nuestro paciente, usuario o cliente. Por lo tanto, es una relación entre dos personas, ¿ya? Que humanizan la situación y una relación. Por eso va desde mi afecto, desde el conocimiento, de mi inteligencia, de los valores y de toda nuestra personalidad. Podemos acelerar entonces que la personalidad del comunicador influye en efecto de su mensaje. ¿Ya? Es totalmente distinto si yo siento que mi médico, mi odontólogo, mi kinesiólogo, ¿cierto? Me está tratando con poca empatía, no está comprendiendo mi problema, a que si yo como usuario siento que me acoge, que se conecta emocionalmente conmigo y es incapaz de interpretar las necesidades, problemas o aspiraciones que yo tengo. Don Mauricio, el ambiente es importante. El ambiente que- sí. ambiente es importante. Buena pregunta, Alejandro. El ambiente es importante en la medida que no interrumpa la comunicación. Es decir, es importante siempre y cuando no te estén abriendo la puerta a cada rato, Que no haya o haciéndote distractores. preguntas, o que tú no estés preocupado del celular o del Exacto, Netflix. Eso es importante. Pero yo a lo largo de estos años he aprendido que no es tan importante. ¿Ya? Es como ahora estamos conectados de lejos, ¿cierto? Por una red inalámbrica o alámbrica. Sin embargo, yo no los veo, ahora estoy viendo la pantalla, pero estoy sintiendo las preguntas, estoy tratando de poner mi máximo esfuerzo en ser comprendido. Y me imagino que ustedes están colocando el máximo de esfuerzo en comprenderme, en actuar en una escucha activa para poder rescatar
los mejores aspectos de la clase de hoy. Mira, antes cuando recién comenzábamos, nos preocupábamos de tener una sala, tener un silloncito y que tuviera todas las condiciones. Pero a veces uno ayuda a otra persona a través del teléfono. Esta pandemia nos ha enseñado, esta emergencia nos ha enseñado que el seguimiento de la mayoría de los casos es por teléfono. ¿Cómo logro el éxito de mi comunicación a través de un teléfono? ¿Cómo lo hago? No sé si te responde eso mi pregunta, Alejandro. Sí. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer entonces a través del teléfono? Haciendo buenas preguntas, teniendo el ritmo, el tono adecuado, los silencios adecuados. ¿Estamos? Sí. Ok, por eso afirmamos que es imposible hablar de comunicación en medicina si no hablamos de respeto, de compasión, solidaridad y de otros valores. ¿Ya? No importa, mira, Meredith y colaboradores afirmaron, no importa cuán sofisticada sea la tecnología de salud recibida, la salud se alivia con 3 simples elementos humanos. La compasión, que nos va a generar comprensión y empatía, el contacto y la conversación. La compasión, el contacto y la conversación. Eso va a ser lo que nos va a generar el éxito, no importa si yo estoy atendiendo directamente por teléfono, por el WhatsApp o por las condiciones en las cuales sea esta comunicación o el medio de comunicación que yo esté utilizando. ¿Alguna de ustedes conoce alguna amiga que se enamoró sin haber visto a su pareja y fue a través de un chat y a través de las redes sociales? Sí, yo conozco casos así, que yo diría estar casados. ¿Ya? Pero cuando se conocieron, no se conocieron personalmente, físicamente. ¿Te fijas? Entonces, la comunicación, el lenguaje, ¿ya? La compasión, el contacto y la conversación, ya son elementos trascendentales para construir nuestras relaciones, independientemente de los medios por los cuales lo hagamos. ¿Ya? Si el profesional que trabaja con la salud no es movido por un verdadero deseo de lograr ya los objetivos de nuestros usuarios o pacientes, ¿cierto? No vamos a tener buenos resultados. Por eso es tremendamente importante el enganche, la conexión emocional, la seguridad y el sentido del propósito. Nosotros como profesionales de ayuda, ese es nuestro objetivo. Ayudar a que ellos, con sus recursos, consigan sus objetivos, ¿ya? Y nos transformamos en terapeutas, es decir, nos transformamos en sanadores, ¿ya? En sanadores. Entonces nuestro primer objetivo es curar, sanar y lograr conductas más saludables. Y el saber cómo comunicarnos debiera ser la principal habilidad a desarrollar en los profesionales de salud. Y es ahí donde yo planteaba la clase anterior que están nuestras debilidades. Nos enseña a tener buenas competencias, ¿ya? Nos enseñan a tener harto conocimiento, pero poco nos enseñan en la universidad en tener habilidades comunicativas,
para lograr nuestros objetivos como profesionales de ayuda. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Mauricio, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, yo creo que mis años de universidad en ningún momento pasamos en cómo nos íbamos a enfrentar a los tipos de pacientes que íbamos a recibir en la consulta, con los prejuicios que nos íbamos a encontrar de los profesionales, la falta de comunicación que existe para bajar el nivel de conocimiento teórico, técnico de nosotros a un usuario que es analfabeto, a un usuario que sí es universitario. Entonces ahí parte ya la comunicación que sea efectiva, poder conocer primero a quiénes nos enfrentamos, en qué etapa se encuentra esa persona y cómo vamos a poder abordarlo desde una mirada, bueno, en este caso vulnerable, porque no es un usuario que vayamos nosotros a atender de manera constante, que no vamos a poder citarlo de manera mensual, ¿cierto? Pero ahí está la técnica de cómo llegar en el primer control hacia ese usuario o hacia esa persona y que le vayan a quedar nuestras palabras en el primer control y que vaya a tener la motivación para asistir, aunque sean 6 meses más, al segundo control. O la iniciativa propia de poder buscar la atención que nosotros le vamos a entregar. Pero hasta el momento lo he tenido que ir aprendiendo desde la experiencia en el escritorio, sentada ahí en el box. Porque anteriormente, en cuanto a estudios, no es lo principal que le dan, la mirada principal que le dan desde la parte de la nivelación de estudio. No sé si le pasará a algún otro colega, al que está presente acá en la capacitación, pero creo que no está dentro de la temática de estudios que he mirado dentro de la carrera. Ok. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si cuando usted está atendiendo a su usuario, cuando está con él, y usted está vulnerable? ¿Qué ocurre? Porque estoy trabajando con un usuario vulnerable, pero yo también puedo estar vulnerable. Sí, yo creo que se complica bastante. Ahí en la clase pasada hablábamos de qué pasa si llegaba un paciente y lloraba frente a nosotros y nosotros emocionalmente tampoco estábamos estables como para contener a ese usuario. Lamentablemente ahí hay que aferrarse al sentimiento más duro que nosotros tengamos y poner como idea principal que nosotros estamos para ello y no estamos a la par. Entonces ellos están buscando ayuda. Creo que es difícil. Ven, estamos en una relación horizontal, ¿ya? No estar a par lo voy a entender como el hecho de que yo no pierda la rienda de la consulta. Sí, por ¿ya? supuesto. Pero dentro de un marco de horizontabilidad, ¿ya? Por lo tanto, la comunicación no es a través solo de la palabra. Nuestra mirada es tremendamente importante. Tenemos problemas con la mirada a Excelsvan, que en algún momento llegaron unas tremendas pantallas donde hay que estar así como por el lado tratando de verle la cara a nuestro usuario. La mirada reconoce ontológicamente al otro, ¿ya? El tono de la voz, la ropa que usamos, nuestra manera de llevar el cabello, nuestros gestos, la postura, nuestro cuerpo. Es decir, hay toda una interacción simbólica que está emitiendo información, tanto de nosotros hacia el usuario como del usuario hacia nosotros. Por lo tanto, allí debemos de estar muy atentos. Por lo tanto, nosotros como profesionales de ayuda vamos a ser capaces de reducir el temor, escuchar activamente, conocer lo que está sintiendo nuestro interlocutor, calmar, admitir las diferencias entre las personas, mitigar el duelo,
manejar el enojo, la tristeza u otros estados emocionales de sus pacientes y también los nuestros, lograr un mejor cumplimiento de las indicaciones que deben ser ojalá consensuadas y lograr conductas más saludables, facilitar esta adhesión terapéutica, etcétera, etcétera. Barlavik señalaba que teníamos comunicación digital y analógica, ¿ya? Y en el canal digital era la comunicación, el canal era verbal y el soporte era fonético, gráfico, sonoro y táctil. Entonces, palabra, escritura, morse, braille, etc. Pero también teníamos una comunicación analógica que se diferenciaba entre lo paraverbal y lo no verbal. Y lo paraverbal es el llanto, la risa, el suspiro, los silencios. Y lo no verbal, expresión facial, gestos y posturas. Entonces, cuando yo digo que hay que ponerle mucha importancia al lenguaje no verbal, no necesariamente estoy hablando del llanto, la risa, el suspiro exclusivamente, sino que también de otros aspectos que son fundamentales como los gestos, las posturas y la expresión facial. ¿Ya? Ahora, el lenguaje se transforma en un proceso comunicativo, el lenguaje va construyendo la realidad. Y cuando hablo de lenguaje, estoy hablando analógico y no analógico, estoy hablando de cualquier aspecto, ¿ya? Por lo tanto, el proceso comunicativo de construir realidad va a ayudar a crecer a las personas, a integrarla más efectiva y afectiva en sus vidas, ¿ya? El lenguaje va a construir, ¿cierto?, una realidad, va a construir y aportar a construir una emoción. Cuando muchas veces, y ahora nosotros estamos diciendo, mire, ¿cuáles son los signos y síntomas que usted pudiera tener para tener un COVID positivo? Hablamos de dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre. ¿Cuántas personas habrán construido signos y síntomas relacionados con eso y haberse transformado en falsos positivos? Es decir, ¿cuántos exámenes les tomamos a personas que creyeron que tenían un COVID positivo y nos salieron negativos porque a través del lenguaje construimos una realidad? Por lo tanto, fue como el segundo, el tercer contacto estrecho, por así decirlo. Sin embargo, construyó estos signos y síntomas en los siente. Como lo siente, quiere un examen. Como era un examen, muchas veces lo hacemos y sale negativo, porque hay una construcción de la realidad a partir del lenguaje. Por eso lo que emitimos públicamente, lo que emitimos con nuestros usuarios directamente, no es casual. Tiene que ser algo pensado, con intención, con un objetivo de gestionar en el otro un proceso de cambio que lo mejore, ¿ya? Por lo tanto, el lenguaje, las palabras construyen relatos, que van forjando nuestra personalidad. ¿Qué pasa si llegamos a una mamá al control del niño sano y está todo el rato diciéndole al niño chico, Chucky, Chucky para allá, Chucky para allá? ¿Qué le está construyendo a ese niño? ¿Será distinto si yo lo estoy diciendo, mira, hoy que eres inteligente, hijo, que eres acá, que eres allá, desde una perspectiva distinta y más positiva? ¿Ya?
Por lo tanto, las palabras también van a construir nuestros sueños. De estar más atentos, más concentrados. Fíjense ustedes que nosotros tenemos 3 aspectos de nuestro desarrollo integral: cognitivo, socioemocional y motriz. Lo y gruesa. Lo socioemocional va a tener que ver con la expresión de sentimientos, con la convivencia con otro y con el conocimiento de mí mismo. Capacidad intelectual y va a estar mediada por el lenguaje. El lenguaje va a mediar esa capacidad. Entonces tenemos notables diferencias, por ejemplo, entre un preescolar argentino con un preescolar chileno, en términos de número de palabras que hablan. Un niño chileno puede estar diciendo a lo mejor upa, papá, y un argentino puede decir álzame, papá. Se han reducido estos niveles de diferencia en los últimos tiempos. Se han reducido. Pero aún así llevamos un desarrollo del lenguaje en nuestros preescolares que le falta. Falta más metalenguaje. Entender lo que hay detrás de lo que estoy trabajando, ¿ya? De lo que estoy mirando. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, más concentrados, decía yo, porque se va a desarrollar nuestro cerebro, pero también nos va a aportar energía y nos va a aportar creatividad, ¿ya? El significado de las palabras está en las personas, no en las palabras. Eso nos lleva a mucha confusión porque no siempre vamos a mirar desde una misma perspectiva, a lo mejor hablando de una sola palabra, porque va a depender de mi experiencia y mi epistemología. Por eso esta diferencia entre los énfasis que le damos los hombres en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación de pareja, que es tan distinto al énfasis que muchas veces se lo da la mujer bajo a veces una sola palabra. Por lo tanto, decir te amo o amor puede tener significado absolutamente distinto para ambos en la práctica cotidiana, ¿ya? En la vida cotidiana, ¿ya? Por eso es importante la metacomunicación, es decir, hablar sobre mi comunicación, mirarme, observarme, ¿ya? De tal manera que de ver con qué claridad yo expreso las ideas, qué es lo que el otro me está entendiendo de lo que yo quiero expresar, ¿ya? ¿Qué es lo que me quiere decir el usuario cuando me está pidiendo algo que quizás lo está verbalizando de una manera, pero lo que él quiere es otra cosa? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Demasiado claro. Bien, entonces esta comunicación se construye y la relación que yo tengo con mi usuario se construye, ¿ya? Él llega con su experiencia, con sus modelos de creencia, con sus aspiraciones, con sus cosas positivas y negativas, frente a un proveedor de salud que también tiene lo mismo, pero tiene algo más, que es el conocimiento o la sabiduría, y que combina con la compasión, con la empatía. O sea, la combina con el amor. Porque no olvidemos que nosotros todos somos profesionales que escogimos profesiones de relaciones de ayuda.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Y lograr los objetivos, vuelvo a repetir, de lo que ellos quieren lograr. Bueno, hay varios niveles de comunicación: intrapersonal, interpersonal, pública, ¿ya? La interpersonal es cuando yo me comunico conmigo mismo. Es como cuando me digo estoy de visita y después de esta visita voy a ver a tal usuario. O una vez que termine esta clase voy a llamar a esta persona o voy a irme a cenar, etcétera. Es como... Y la interpersonal incluye una relación con un otro. Y lo público es público, pero acuérdense que aunque sea público, construye realidad. Y va construyendo un imaginario social. En el apunte les coloqué algo del imaginario social, porque si yo estoy todos los días, independiente que tenga hartas horas médicas, medicamentos que valen muy caros, horas de nutricionista, psicólogo, enfermeros, kinesiólogos, atenciones de urgencia, etcétera, etcétera, si la gente empieza a construir que la salud es mala, va a llegar a un imaginario social que es muy difícil volverlo atrás porque hay una construcción generalizada que la educación, o sea, que la salud es mala, o la educación, o las medidas que tratamos de implementar para que no se siga transmitiendo el virus. Si no hay credibilidad en el mensaje público, es difícil conseguir que haya menos movilización para parar o dejar de circular el virus. Entonces, independientemente desde donde yo tenga el nivel de comunicación interpersonal, intrapersonal o público, mi lenguajear me va a estar influyendo mi cerebro y me va a estar influyendo mis pensamientos, mis conductas y mis actitudes. Al igual que a nuestros usuarios. ¿Ya? Paul Van Lavis, que cambió la teoría lineal de la comunicación por esta circular, habló de algunos axiomas de la comunicación. Y él dice, no existe la no comunicación, todo comunica, el silencio también comunica. La comunicación tiene contenido, ¿ya? Y la relación, ¿ya? Que la hacen por consiguiente en una metacomunicación. Vuelvo a reiterar lo de antes. Mis palabras, mis pensamientos expresados en palabras van a influir en mi cerebro. Y mi cerebro va a cambiar su pensamiento, su conducta y su actitud. Todo intercambio de comunicación es simétrico complementario, dependiendo, ¿cierto?, entre la igualdad y la diferencia que esté dado en esa comunicación. Por ejemplo, yo podría pensar que en un jardín infantil, una educadora de párvulo que está parada, ¿cierto?, con un niño de 4 o 5 años que está abajo, hay una comunicación vertical desde un adulto hacia un niño, correcto, pero a lo mejor su lenguaje se hinca, su relación la transforma en complementaria y la transforma en algo con una mayor igualdad. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto transforma la comunicación en algo importante, porque va a mantener y mejorar los contactos y las relaciones entre nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, el profesional debe adquirir esta habilidad de ayudar a su paciente, ayudarlo a que pueda hablar de sus problemas, de sus necesidades, de sus aspiraciones,
y de cómo vamos en conjunto a encontrar la forma de solucionarlos, ¿ya? Por lo tanto, yo como profesional debo ser consciente de que sus percepciones personales, sus valores, su cultura, su modelo de creencia están influyendo también de manera de que él va a interpretar el mundo y la realidad desde su modelo de creencia y sus valores. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer va a ser facilitar estos procesos de problemas, necesidades y aspiraciones, los voy a facilitar para gestionar un cambio hacia lo saludable desde una perspectiva de mantenerlo, ojalá, dentro de su pertinencia cultural. Ok, preguntas para ustedes. ¿Cuál es realmente el objetivo del profesional cuando se comunica con los usuarios? Buena pregunta. Estoy pegadísima. ¿Cuál es realmente el objetivo del profesional cuando se comunica con los usuarios? ¿Quién me contesta? Es conocer una realidad, conocer la problemática quizás que presenta el usuario o que él trae. Ya, ok. Pero, ¿qué sacas con conocer la realidad o sus creencias? Me permite conocerlo. Podría ser gestionar un proceso de cambio en el... Sí. O sea, buscar o gestionar este proceso de cambio. Muy bien, muy bien. Nuestro objetivo es que nuestro usuario cambie hacia lo que él quiere cambiar. ¿Me entendió, Alejandro? Sí. Mira, Alejandro, lo que quiero explicarte no es que esa otra información no sirva, yo la necesito, ¿ya? Pero estoy preguntando cuál es mi objetivo. Mi objetivo es terapéutico, que él se sane. De realizar un cambio en la persona. Ok, muy bien. Bien. ¿Y saben cuál es la falla? La falla es que estamos buscando lo que nos dice Alejandro. En su mayoría estamos haciendo diagnóstico. Y poco lo que el usuario quiere lograr. Entonces estamos llenos de diagnósticos, y buenos diagnósticos, diagnóstico participativo, buenos diagnósticos. Nos hemos especializado en eso. Somos espectaculares para hacer anamnesis, diagnóstico y todo, pero poco énfasis en lo que él quiere lograr. Por lo tanto, muchas veces requiero no tener tanta información para lograr los objetivos que nuestro usuario quiere lograr. Y quizás por ese motivo, don Mauricio, muchas veces nuestros usuarios abandonan las terapias. Claro, porque no hay adherencia, porque en el fondo considera que no está siendo escuchado. ¿Te fijas que no está siendo escuchado? ¿Todos entienden eso, cierto? ¿O les doy un ejemplo? Sí, pero un ejemplo igual. Ya un ejemplo, mira. Una vez estaba haciendo consejería familiar en el CESFAN Nororiente. Y llegó una señora a pedirme que ella necesitaba tener una conversación conmigo. Y yo le dije que pasara, pero cuando empecé a revisar el ROI y toda la información de ella era de otro sector, no de mi sector. Entonces, cuando yo le digo, ay, pero usted es de otro sector, ella va y me dice, sí, pero es que allá no me escucharon. ¿Está claro? Allá no me escucharon. ¿Qué ocurría con ella?
es un poco triste, pero no sirve para este ejemplo. Ocurría con ella que ella, ya, ella trabajaba hace muchos años atrás de nana y vivía en una población alejada en la zona no urbana, sino que entre urbana y rural. Y una noche de invierno oscuro, cuando ella volvía a su casa, alguien le tapó la cabeza y fue violada. De esa violación nació un hijo, ¿ya? Y bueno, ella crió a su hijo. Entonces su problema de ella, cuando fue al otro sector, estoy hablando de un CEFAN sectorizado, cuando empezó a hablar con el equipo, con la persona que lo atendió, le empezó a decir que el hijo bebía y cuando bebía y todo, entonces el equipo tomó que el hijo bebía, por lo tanto el hijo había que colocarlo en un programa antialcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo la entrevisto, ya ella me dice que ese no es su problema, que su problema es que cada vez que el hijo bebe, le exige a ella que le diga quién es su padre. ¿Cómo no vas a saber quién es mi padre? ¿Por qué me lo has escondido todos estos años? Y ella no sabe quién es él. No sé si ese ejemplo está claro, que muchas veces estamos mirando la superficie y no lo profundo. ¿Algún comentario? ¿Quedó claro? Súper claro, don Mauricio. Sí, muy claro, don Mauricio. Entonces, ese es un punto ahí importante. Yo estoy trabajando con el hipertenso, descompensado, con la persona obesa, con trastornos alimentarios, de nutrición excesiva, etcétera, pero a veces no es su problema, entre comillas, no es su problema, sino que es un efecto de su problema. Por lo tanto, yo lo que tengo que adquirir son las habilidades para identificar cuál es lo que realmente es su problema. Y no es fácil, a veces ni ellos tienen claro cuál es. Entonces yo como facilitador tengo que adquirir esas competencias para realmente ser resolutivo. Entonces a lo mejor mi primera consulta o la segunda consulta del cardiovascular no va a tener que ser por qué del alimento, de los medicamentos, etcétera, etcétera. A lo mejor va a ser de la relación que él tiene con su pareja. O de otras problemáticas que puede identificar. Porque cuando no hay adherencia es porque no estamos respondiendo realmente a lo que ellos nos quieren decir. Es decir, no nos hemos puesto la atención a lo que ellos nos quieren decir. No hemos leído bien. No lo hemos traducido bien. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del profesional al mejorar la comunicación? Pregunta para ustedes también. Tiene lograr el objetivo. ¿Cuáles son las ventajas que el profesional obtiene al mejorar la comunicación? Obtener un mejor tratamiento con el paciente y que éste sea de manera efectiva. Ok, cierto. Vamos a mejorar la información con respecto a cuál es su queja, cuál es su problema. ¿Ya? Y vamos a tener un mayor éxito en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando tenemos un usuario que lleva 3 años descompensado de hipertensión y diabetes?
¿Cómo nos sentimos? O que el tratamiento nutricional llevamos 1 año y medio y no baja de peso. Frustrado. Frustrado, claro. Pero si mejoramos la comunicación e identificamos realmente sus necesidades, problemas y aspiraciones, no solo vamos a mejorar los resultados de ellos, sino que nosotros también nos vamos a sentir mucho mejor por los resultados que estamos logrando. ¿Ya? Por lo tanto, la tercera pregunta es obvia. ¿Cuáles son las ventajas que el propio usuario tiene cuando el profesional se comunica de mejor manera? Preguntando, escuchando, empatizando, y no tan de manera unidireccional. ¿Cuáles serían estas ventajas? Que vamos a lograr mejores objetivos, ¿cierto? Vamos a hacer que nuestro usuario tenga una mayor satisfacción usuaria, pero también es importante que él reconozca que los recursos que gestionamos para proceder al cambio ya fueron logrados gracias a él. Y nuestro rol como proveedores de salud fue facilitar estos procesos. Es decir, atribuirle el control a él y no a nosotros, como lo vimos en la clase anterior. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto era un poco de la clase anterior. Escucha activa, asertividad, empatía, sinceridad, son herramientas que nosotros podemos tener y habilidades y competencias para mejorar la comunicación con nuestro usuario. Mauricio, ¿puedo señalar algo en relación Sí. a lo que estabas mencionando hace un momento? Que muchas Sí. veces, y yo creo que la mayoría, y me incluyo, señalamos y muchas veces incluso lo comentamos y decimos que el paciente no se cuidó, que el paciente no hace actividad física, que el paciente, pero mírala, mira su contextura, que está gordita, etcétera, pero en el fondo nunca me estudié a cómo lo estoy haciendo yo, qué ha pasado en ese proceso. Entonces, eso me hace mucho sentido con lo que está exponiendo. Súper bien, y cuando lo hagas te vas a empezar a transformar en terapeuta. Claro. ¿Ya? Cuando lo hagas te vas a transformar en terapeuta, porque en el fondo, mira, es como un círculo vicioso. Ella ya discuta con su pareja. Al discutir con su pareja se pone un poco ansiosa. Como está un poco ansiosa, se come el refrigerador. Como se come el refrigerador, aumenta de peso. Como aumenta de peso, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y ahí viene el círculo vicioso. Y como es sistémico, cualquier cambio que yo haga en cualquier parte del sistema va a mejorar o va a cambiar el sistema. Sí, ahí surge también cuando los pacientes dicen que el médico me reta, no quiero ir, Claro, y todo ese tipo de consecuencias. claro, exactamente. Bueno, yo había hablado un poco de la empatía, la coloco porque es lo más conocido, pero yo trato de hablar de comprender al otro, porque en el fondo es difícil colocarse en el lugar del otro cuando hay cosas que no he vivido. Si hay cosas que he vivido, sí me puedo colocar en el lugar del otro. Lo que hago es simplemente una aproximación a una realidad que el otro vivió. ¿Ya? Yo puedo entender de que si alguien perdió un hijo es doloroso y muy doloroso, pero si nunca lo he perdido, nunca voy a llegar a ponerme en el lugar del otro. Entonces,
yo tengo que lograr esta conexión emocional, utilizar los recursos del otro, es decir, utilizar lo que él me quiere decir, yo parafrasear, reflejar, ¿ya? De tal manera de que él entienda que yo lo estoy comprendiendo. Porque eso es lo que hago, comprenderlo. ¿Ya? Ahora, voy a pasar un poco más rápido esto, pero aquí también dentro de la comunicación es súper importante la observación. Yo tengo que no solo saber escuchar, que es distinto a oír, ¿cierto? Sino que también saber mirar y observar. Y ojo con nuestros parámetros también, porque a lo mejor le doy una interpretación equivocada a las cosas. Porque lo estoy mirando desde mi perspectiva y no de la del otro, y no la de él. Por eso siempre recomiendo que cuando hacemos un estudio de familia y hay que hacer un ADGAR familiar, hay que hacerlo a más de algún miembro de la familia, porque van a haber miradas quizás distintas. ¿Ya? Por lo tanto, la observación es algo que, al igual que yo me estudio para saber cómo trabajo con mi usuario, también es una competencia que voy a poder o tengo que empezar a trabajar. ¿Cómo observar? ¿Ya? ¿Dónde voy a poner atención? Y lo voy a hacer con mi vista, con mi oído, con mis sentidos. Voy a estar observando. Voy a estar mirando. Son cosas que son parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces un sabor, un olor nos hizo recordar cuando éramos chicos? Eso también sucede con nuestros usuarios. Son parte de nuestra interacción con un otro. ¿Ya? Por lo tanto, la observación se transforma en un hecho relevante, en un proceso activo y voluntario. Observamos. Desde que entró nuestro usuario, desde que llegó al CESFAN, desde que llegó a nuestra consulta, lo observamos. Cómo caminó, cómo se movió, dónde dejó la cartera, si se sentó relajado, si está con un poco de temor, ¿ya? Lo observo, ¿ya? Tenemos que captar qué es lo que hay ahí. Por lo tanto, observar se va a transformar en el arte del saber. Concentrarse, pararse, presente, estar presente. Excluir otra preocupación momentánea con el fin de estar concentrado 100% para mi usuario, paciente o cliente. Cuando estoy tratando a alguien, cuando estoy trabajando con alguien, tengo que estar 100% concentrado. ¿Ya? Escuchar, ¿aló? ¿Sí? Mauricio, te quería preguntar y también a los estudiantes si desean ir a tomarse un vasito de agua y tú mismo también quizás darse unos 5 minutitos. No sé si les parece. ¿Por qué me noto cansado? Como con la boca seca. Me parece bien, gracias. Ya, entonces son las 8:20, 8:10, a las 8:20, ¿está bien? Ok. Ok, ¿8 cuánto? 8:20, 10 minutos. está bien. Ya, ok. Ya. Ya.
Ay, bueno. Hola. Hola, ¿se ve bien ahí? Sí. Ok. Estamos listos. Entonces, ok, gracias. Bueno, bien, yo estaba señalando que la observación es relevante y que también la puedo evaluar, medir y trabajar, ¿ya? Por lo tanto, hay varios tipos de observaciones, no dirigidas, dirigidas, y pueden ser sistemáticas. Podemos observar el comportamiento no verbal y verbal y del espacio vital, ¿ya? Podemos aprender a percibir, a observar los hechos significativos, a recoger y anotar siguiendo un método sistemático, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es algo que debiéramos trabajar, ¿ya? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la objetividad en la actualidad está entre paréntesis. Todo es subjetivo, depende del observador, ¿ya? Por lo tanto, pasa todo nuestro conocimiento por nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que entendemos, lo que sentimos, etcétera, etcétera. Y
observar es parte de esta realidad, ¿ya? De captar, de percibir, de orientar, ¿cierto? Registrar lo observado, clasificar nuestras observaciones, ¿ya? Y precisar nuestros objetos de observación, qué, cuándo, cómo, quién, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, voy a avanzar hacia la comunicación no verbal, ¿ya? La idea clave, recuerden que Pahlavi en su axioma 1 decía, no existe la comunicación, la no comunicación, ¿ya? Es decir, el silencio también comunica, ¿ya? Y la construcción de esta comunicación va a ser analógica, ¿ya? Va a ser también una comunicación que va a tener algunos aspectos paraverbales, pero también no verbales. Entonces, toda comunicación no verbal se va a prestar para interpretaciones. Por lo tanto, podemos equivocarnos si interpretamos mal. Por lo tanto, tenemos que validar nuestras interpretaciones. Solo así estaremos seguros que la interpretación que nosotros estamos teniendo corresponde a lo que vive nuestro interlocutor, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué interpretación no verbal le dan a esta fotografía? ¿Qué es lo que intuye? Una familia, un matrimonio de adultos mayores, campesinos, agricultores a lo mejor. ¿Ya? Pareciera que están tristes, desmotivados. La figura masculina se ve por encima de la femenina, no están uno al lado del otro, sino que ella está atrás. ¿Te fijas que va a depender de la perspectiva en que estemos nosotros mirando, cuál es la interpretación que vamos a dar de una imagen desde la perspectiva no verbal? Y esta figura, o esta imagen, o esta, Woody Allen. te fijas Lo que veo como resignado, yo lo veo como resignado. te fijas que las expresiones faciales pueden tener mucha información. Eso es lo que debemos de aprender a manejar. Entonces, siempre hay una primera impresión. Siempre nos imaginamos a partir de esta primera impresión lo que hay detrás, ¿ya? El color de la piel, el trato social, el sexo, la edad, la apariencia, la expresión facial, el contacto ocular, los movimientos, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, la percepción también pasa a ser un elemento que debemos de trabajar
en nuestras competencias. Es cómo logramos percibir al otro. ¿Ya? Siempre se habla de que a veces las mujeres tienen una mayor facilidad de percepción frente al otro. ¿Están de acuerdo con eso? Ay, no puedo. Sí. Sí. Todas en coro. 1000%. ¿Qué dice Alejandro? Por eso tenemos más problemas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien, Alejandro, es un buen manejo de la Es que no me queda nada, son muchas. Como minoría, así que. ¿Ya? Ok. Bueno, todo esto tiene que ver con valores y creencias. Ustedes van a tener todos estos apuntes y si necesitan más información, pero quiero avanzar un poquito en otros aspectos sociales, de aspectos culturales, aspectos familiares y también individuales. ¿Ya? Lo verbal ya es nuestra herramienta de trabajo. Independientemente de lo no verbal, que es mucho más importante, que representa el 70-80% de la comunicación frente a uno verbal, que representa un porcentaje mucho menor, sin embargo es nuestra forma de trabajar. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos si somos principiantes en este manejo y muy cuidadosos también si somos más expertos. No dejarnos llevar por los automatismos, ¿ya? Por lo tanto, el proceso comunicativo va a estar dado en el lenguaje, como ya lo he hablado gran parte de esta clase. Claro, conciso, específico y sobre todo comprensible. El caballero se toma el antibiótico a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde porque la indicación del médico fue cada 8 horas. Claro. Y hay un error. Cada 8 horas va a ser a las 8, a las 3, es decir, son 3 veces al día y no 2 veces al día. Por lo tanto, nuestro lenguaje tiene que ser comprensible. ¿Ya? Para mostrar cercanía vamos a utilizar frases, elogios, ¿ya? Resaltar los atributos positivos. Elogie cuando lo sienta, porque si no lo sienta, lo más probable es que el usuario percibe que no está siendo auténtico. ¿Ya? Elogie cuando realmente lo sienta de verdad. ¿Ya? Pero siempre dar refuerzos positivos, ser sinceros, concretos, ¿ya? Etcétera, etcétera. Ahora, tenemos algunas herramientas en esta perspectiva para trabajar con nuestros usuarios. Y una de estas técnicas es realizar preguntas abiertas para que él se explaye. ¿Qué nos van a permitir las preguntas abiertas? Recolectar información básica y permitir a la persona contar su historia. Pareciera ser que hacer preguntas es bastante simple, pero ojo, no es tan sencillo, ya que hay que enfocarse en hacer preguntas abiertas y evitar las preguntas cerradas. Si yo le digo, mire señora Juanita, ¿cómo está? Pregunta cerrada, bien o mal, se acabó la comunicación. Es distinto hacer una pregunta abierta, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le trajo hasta aquí? Durante la etapa inicial es necesario establecer un ambiente de aceptación y confianza, ¿ya? Para que nuestra paciente se exprese con seguridad, libremente. Y debe hablar más, como lo he expresado, ¿cierto?, que nosotros los terapeutas o los facilitadores.
Entonces, la pregunta abierta es aquella que puede ser respondida, que no puede ser respondida por un sí o un no. Otra pregunta o respuesta breve. Tiene que permitir explayarse, ¿ya? Una explicación amplia, detallada, que permita comprender a la persona. Además, la persona cuando va a estar relatando su historia, va a estar objetivándola desde su cerebro y le van a aparecer ideas, posibles soluciones, posibles reencuadres que me permitan mirar el problema de una perspectiva distinta. ¿Ya? Tiene que hablar con sus propias palabras, ya, ojalá que carezcan de juicios de valor, ya, etcétera, etcétera. A pesar de que toda pregunta que comienza con ¿por qué se considera abierta? Hay que tratar de evitarla. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué no come verdura? ¿Por qué no quiero? Porque no me gusta. Y se acabó la pregunta abierta. ¿Ya? Y las preguntas cerradas son más bien dicotómicas. Sí, no, no me gusta, me gusta. ¿Ya? No nos van a permitir alcanzar una información mayor. ¿Ya? Por lo tanto, hagamos más preguntas abiertas que preguntas cerradas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Aló? ¿Alguna consulta? Nada por el momento. Solo quería hacer un comentario que con lo que había comentado recién usted, o sea, de qué qué logra entender el paciente, es bueno preguntarle eso al paciente cuando uno le da alguna indicación o alguna información, qué es lo que él entiende por lo que uno le está diciendo, para evitar esa confusión en la información. Sí, se le puede preguntar, pero el ideal es que tú le relates a él lo que él necesita o lo que él quiere lograr. Lo que usted me está diciendo es que bla, 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 bla. ¿Ya? O lo puedo hacer con otra técnica, le puedo preguntar, a ver, doña Dominga, supongamos que usted es... ¿Quién me hizo la pregunta? Perdón, porque aquí no lo veo en pantalla. Francesca. Francisca, ya. Francisca, tú le puedes decir, a ver, señora Dominga, por poner algún nombre. Supongamos que usted es Francisca y yo soy Dominga. ¿Qué me indicaría usted? Francisca, ¿me entendió, no? No le estoy entendiendo lo que es. ¿No lo estás entendiendo? No. Tú estás con Dominga, que es una usuaria tuya, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Y tú le diste algunas indicaciones en todo el proceso. Eso es lo que me estabas preguntando. Ajá. Tú le estás diciendo a ella que ella te repita las indicaciones que tú le diste, ¿cierto? Ajá. Si yo le estoy diciendo que lo haga, pero que lo haga de una manera más estratégica. Entonces, en vez de decirle que te lo repita, tú le puedes decir, mira, supongamos, señora Dominga, que usted es Francisca y yo soy Dominga. ¿Qué indicaciones usted me daría a mí? Ya, comprendo. O sea, ¿de qué manera ella me lo plantearía a mí? Claro, para conocer que no repita tus palabras, sino claro, que no sea lo mismo. Que ella lo haga desde su verbalización, desde su lenguaje, desde dónde está ella parada y desde lo que ella comprendió de tu conversación. Ya, ok. O
Entonces tú la pones en tu rol, Claro. ¿ya? Ya voy a hacer un par de 3 preguntas para que ustedes me digan si es pregunta abierta o cerrada. ¿Está interesado en mejorar su alimentación? ¿Es abierta o cerrada? Cerrada. 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 Ya. Otra pregunta. ¿Cuáles son las frutas que más les gustan? Abierta. 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 Ya, muy bien. ¿Qué ejercicio ha hecho durante la semana? Abierta. Ninguno. ¿Qué ejercicio ha hecho durante la semana? Es abierta. 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 Y si Cerrada. me dicen, Abierta. y si ustedes me dicen lo que ustedes me dicen, Cerrada. ninguna. Pero es que no es. Usted decía que era un sí, un no, la persona no está diciendo un sí, un no, sino que Sí, pero también ¿qué Entre ejercicio otros. has hecho tú esta semana? Respóndeme. caminado. Ya, se acabó nuestra conversación. Cerrada. Ya sé. Me van siguiendo. No es que simplemente sea un sí o un no, sino que una respuesta cerrada no nos va a permitir que la persona se explaye. Pero en la fruta no sería igual. Yo le puedo decir una manzana y listo. Bueno, por eso Y estoy preguntando a ustedes. sí, es que todos dijimos A abierta, ver, ¿no? pregunta, ¿por qué no les gusta comer verdura? Eso es abierto. No. Porque yo tendría que explicarle el motivo por qué no le gusta. Pueden ser las dos. Acuérdense que yo acabo de ¿Por qué? suponer decir de que por qué, independientemente de por qué pareciera ser una pregunta abierta, ¿Verdad? Tiene ¿por razón. qué no te fijas? ¿Te fijas? Porque te obliga, bueno, porque no quiero, que no me gusta, Sí. porque no tengo plata para comprarla. Mm. ¿Ya? Va un ejercicio práctico allí para que pudieran trabajar esta pregunta abierta y cerrada y enviármela al final. ¿Está claro? Sí. Ya. ¿Don Mauricio? Sí. Entonces, volviendo a la fruta y a la verdura, sería como una pregunta abierta. Cuénteme el consumo de verdura y frutas que ha tenido durante esta semana, como para no preguntar qué frutas comió o qué. ¿Por qué no lo había cerrado? Sí, que podría ser como, cuénteme, para poner el vocabulario que usa usted, ¿qué verduras le gustan? ¿O qué verduras y frutas le gustan? O incluso, por lo menos nosotros trabajamos con preguntas más abiertas que le permitan al usuario explayarse. Por ejemplo, le decimos, cuéntenos cómo se alimenta un día normal. ¿Se escucha o no? Sí. Sí, se escucha. Claro, entonces la idea es no dirigir una posible respuesta, porque si yo le digo cuántas frutas come o cuáles le gusta, estoy asumiendo que él ya debería Que come. comer alguna fruta o verdura. Sí. O él va a sentir eso, entonces puede hasta mentirnos. En cambio, claro. si no le damos ninguna señal, él hablaría realmente lo que él hace, si es que llegamos a generar ese nivel de confianza, para que él cuente realmente lo que hace, sin dirigir nosotros las preguntas en busca de una respuesta. No sé si se entiende. Sí, yo lo comparto. Solamente depende del tipo de población al que uno se enfrente, porque, por ejemplo, adultos mayores que atiendo yo no puedo dejar una pregunta tan abierta porque se les olvida, porque no se acuerdan que comieron verduras, por ejemplo. Entonces uno tiene que ir haciendo un poquitito más de preguntas cerradas. Claro. Pero yo creo que sí depende siempre del contexto en el que uno se enfrente. ¿Y depende del usuario, dices tú? Sí, pues, sí, depende netamente del usuario al que uno se enfrente.
Claro, ahí yo creo que uno puede hacer la pregunta abierta y si viendo, claro, y si el usuario realmente no está como perdido, ahí uno lo puede quizás ir orientando. Pero yo creo, lo que entiendo que estaba diciendo el profesor es como no esperar o hacer la pregunta esperando una posible respuesta, que él intuya qué es lo que nosotros queremos escuchar. Ok, pero recuerden que por año o por tiempo hemos trabajado de quizás sin poner a veces preocupación por la forma en que realizamos las preguntas. Por lo tanto, hay que practicar y practicar y practicar. ¿Ya? Y puede que yo haga una pregunta donde va a ser más bien dicotómica y tendré que cambiar la forma de aproximarme para que me haga hacer una pregunta abierta, que es lo que yo tengo que lograr. ¿Ya? A ver, yo les voy a decir una pregunta cerrada y quiero que ustedes me digan cómo la harían abierta. ¿Saben lo dañino que es la sal? Esa es una pregunta cerrada. ¿Cómo sería como pregunta abierta? ¿Podría ser por qué cree usted que es dañina la sal? ¿Qué opinan los demás? ¿O usted considera que la sal es dañina para su salud? Sí, pero me gusta. Podría ser, Se vuelve cerrada. ¿conoce los efectos del consumo de sal en la salud? Pues no, tampoco. ¿Cuál es, No, Sí, me cuál lo es el entregó efecto? era en un papel, pero en realidad no lo leí. ¿Qué? ¿O qué conoce usted de la sal? ¿Ya? Puede ser, ¿ah? Podría ser. Parece simple, pero es complicado formular una pregunta abierta. Eso es lo que quiero que me entiendan. Parecen simples, pero les describo el ejercicio. Uno, para que ustedes digan si es cerrada o abierta, y otro ejercicio, dos, donde van preguntas cerradas para que ustedes las transformen en abiertas. ¿Ok? Ok. Ok. Muy bien. Lo otro que me gustaría que pudiéramos, y también van algunos trabajos prácticos que tienen que ver con el reflejar, ¿ya? Reflejar es establecer una buena relación y motivar a los participantes a continuar explorando el cambio, ¿ya? Y los reflejos van a comunicarle a nuestro usuario que está siendo comprendido, ¿ya? Los reflejos ojalá usarlos más que las preguntas, ¿ah? Es como un tip, ¿ya? Debemos escuchar atentamente lo que nos está diciendo para poder hacer un reflejo de lo que nos quiere reflejar, ¿ya? Entonces tenemos que poner atención al participante, escuchar cuidadosamente las palabras y emociones del participante, formarnos una breve hipótesis de lo que él nos está tratando de comunicar y reflejar lo que él nos quiere decir. Podemos expresarlas en otras palabras a lo que él nos dijo o dándole la continuidad a lo mismo que él nos está diciendo. Ya, reflejar no es una pregunta, es una declaración. Ojo, reflejar no es una pregunta, es una declaración. ¿Ya? ¿Usted se siente incómodo? ¿Usted se siente incómodo? ¿Es una pregunta o una declaración? Una declaración. ¿Es una pregunta? Muy bien, es una pregunta.
pero aquí, Sí, te está preguntando. Sí, aquí tengo que hacer una pero declaración y no una pregunta. ¿Vas notando la diferencia? Sí. sí. Si yo lo hago con tono de pregunta, Usted se siente pongo bien. un tono de voz que identifico. ¿Usted se siente incómodo? Ya. Distinto a usted se siente incómodo, que es como una declaración. Usted se siente incómodo. ¿Ya? Parece que ha sido difícil para usted, usted se siente, no está seguro, piensa que le preocupa que no está listo para, tiene problemas con, déjeme ver a ver si lo entendí bien, ¿ya? Son declaraciones y no preguntas. Ahora hay varios tipos de reflejos. Hay reflejos de contenidos, ¿ya? Por ejemplo, el usuario dice, yo sé que debería comer mejor y hacer más ejercicio, pero nunca encuentro la energía o el tiempo para hacerlo. ¿Qué decimos nosotros, el terapeuta, para reflejar? A usted le gustaría hacer más ejercicio y mejorar su dieta, pero está teniendo dificultades para encontrar el tiempo. ¿Está claro? Ujú. También podemos reflejar el sentimiento. Esto de que tengo la presión un poco alta ha afectado mucho lo que como. He tenido que bajar mucho el uso de la sal. Eso ha sido muy difícil ya que me gustan los sabores fuertes. A mí me gustan los quesos, los salames, los tocinos y todas esas cosas ricas. Siento como que la sal está en todo. ¿Qué decimos nosotros como reflejando este sentimiento? Tener la presión un poco alta le ha robado de muchas de sus comidas favoritas. Usted se siente triste que ha tenido que dejar de comer muchas de sus comidas favoritas. ¿Ya? Son formas de reflejar eso y de hacerle sentir de que yo lo estoy comprendiendo en su problema. O moviéndose la resistencia. El usuario dice, he tratado miles de veces, pero siempre termino tomando agua gaseosa. Es que tengo tanta necesidad de tomarlas, no me gusta el dolor de cabeza que me da cuando las dejo. ¿Ya? ¿Cuál es el punto? Además debo de confesar que me encanta. ¿Ya? Y nosotros como terapeuta ha tratado muchas veces de dejarla y usted se siente un poco derrotado por eso. A usted le ha empezado a preocupar el hecho de que tal vez usted nunca podrá dejar la gaseosa o usted se disfruta mucho. ¿Sí? Don Mauricio, disculpe, entonces una declaración también nos podría permitir empatizar con el usuario. Claro, al reflejar lo que él me está explicando. ¿Está claro? Acuérdate que todo esto son técnicas o herramientas o competencias que estamos tratando de adquirir para construir una alianza terapéutica. Enganche, conexión emocional, seguridad y sentido del propósito. ¿Está claro? Muy claro. Negativa amplificada. ¿Ya? Todos están haciendo el gran escándalo con mi peso. Todo es genético. De todos modos, seguro que moriré de algo más. He probado muchas dietas, pero ninguna me ha funcionado. Terapeuta, a usted no le encuentra ningún inconveniente al peso que tiene ahora. Hacer cualquier cambio de su dieta ahora le parece imposible. No digo que no vamos a trabajar eso con él, digo que estamos reflejando lo que él nos está diciendo. Y aquí, de manera amplificada, porque hemos visto que tenemos de contenido, de sentimiento, reflejos de resistencia, amplificada y doble cara. ¿Ya? Con todo lo que tengo que hacer parece que no hay suficiente tiempo para hacer ejercicio. Prácticamente tengo que trabajar todo el día y cuando regreso a la casa tengo que preparar la comida. Sin embargo, a veces me dan ganas de salir cuando las tardes están bonitas. Ya, terapeuta, su reflejo. Entonces, por un lado, usted se encuentra tan ocupada que no tiene tiempo para hacer ejercicio, pero a pesar de esto, es algo que le gustaría hacer por las tardes. ¿Ya? De acción. Ya aquí van a encontrar
acción, invertir la queja, arreglo general, específico, ya cuando es de acciones que en qué lugares yo voy poniendo la queja. Me cuesta cambiar mucho la forma en que como. Realmente tengo días tan estresados que me encanta llegar a casa y comer, pero estoy subiendo de peso. Terapeuta, reflejo de la acción. Parece que la comida ayuda a tranquilizarla, pero ella se encuentra preocupada porque está subiendo de peso. Parece que sería útil encontrar otra manera de aliviar el estrés. ¿Ya? Por omisión, realmente necesito encontrar a alguien con quien hacer ejercicio. No puedo hacerlo solo. Solo necesito a alguien que me acompañe, que me lo recuerde, ¿ya? O que lo haga conmigo. Pero no tengo a nadie. Terapeuta parece ser que hacer ejercicio con su pareja no es una opción. Él jamás me habló de su pareja. ¿Ya? Pero como yo he mirado y sé cómo está constituido el equipo, por omisión le estoy reflejando de que pareciera ser que con su pareja no es una opción hacer ejercicio. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? No. Entonces va a ir un tercer ejercicio ya sobre escribir reflejos. Entonces va a ir una afirmación como: solía hacer mucha actividad física pero me lastimé la rodilla. Ahora me duele mucho cuando corro. Entonces ustedes van a anotar el reflejo al lado. ¿Dudas, consultas? Alejandro, ¿alguna duda? No, don Mauricio. ¿Entendió qué es lo que es reflejar? Sí, los reflejos entiendo yo que muestran al usuario que está siendo comprendido. ¿Ya? Sí, estamos demostrando comprensión, empatía y estamos Sí, reflejando lo que él nos está diciendo. ¿Cierto? sí. ¿Para qué? Porque estamos buscando elementos que me ayuden a gestionar ese cambio. ¿Ya? En esta construcción que estamos haciendo de la alianza terapéutica. Correcto. Francesca, ¿alguna duda? ¿Alguna observación? No, por acá nada. Todo claro. Todo claro. Y Romina, No, profesor, todo clarito. Me quedó todo muy bien. ¿dudas con respecto a la clase anterior tampoco? No, ¿No? ninguna. Tengo los apuntes, todo. Ok. Leslie, No, tampoco. Leslie, ¿pudiste revisar la primera clase? Sí, pero rapidito, es que no la había podido descargar por tema de señal, pero ya la tengo. Ok, pero fue lo que dije yo en la introducción, que lo que tratamos de hacer en primer lugar en nuestras competencias es construir esta alianza terapéutica. Y agradezco harto eso de retomar la clase, la primera clase. Que me ayudó harto. Gracias. Andrea, ¿alguna consulta? Yo no quiero nada, no tengo hambre. No, Mauricio, súper claro hasta el momento, solo que me va a costar llevarlo a la práctica. Cambia un poquitito el cómo uno lo lleva haciendo tanto tiempo y que aparezcan estos tips, o el cómo reflejar y el cómo ir aprendiendo a ser un terapeuta, nos mueve un poquitito de lo que somos, de lo que estamos haciendo. Pero súper clara la clase. Así que gracias. Ok, no es fácil, es aparentemente fácil, pero tampoco difícil. Lo único que se necesita, práctica, 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 práctica. ¿Ya? Y vamos a ir consiguiendo los resultados. Lisbeth,
¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Me Sí, escuchan? Ya. sí, le escucho. No, todo clarito. Me gustó igual que empezara con la clase con un poquito el resumen de la clase anterior, porque estuve leyendo descargué las diapos, las imprimí todo, pero igual uno queda como de repente con dudas, así que como que el resumen me sirvió harto para aclarar lo que ya había leído, y lo de ahora igual me pareció todo clarito. Lo que sí, no sé si se podrá al final, poder explicarnos un poquito sobre el trabajo, sobre más o menos qué es lo que le escuché algo, entendí, pero igual es como que no me quedó bien 100% claro, de todo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y todo eso, si que pudiera, antes de que terminara. Sí, miren, cada módulo tiene algunos trabajos prácticos. El primer módulo tiene un trabajo práctico personal, que usted defina cuál es mi estilo cuál es su estilo de terapéutico. ¿Cómo lo haces tú hasta ahora para trabajar con los pacientes? Y hay varias preguntas relacionadas para entender de dónde salió ese estilo. Si salió porque sale de la experiencia, de aspectos teóricos, de quizás haber visto a otro colega en su forma de trabajar, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada malo ni bueno. Es importante que lo hagan para reconocer cuál es mi estilo de trabajo. Ahora, ojo, no solo para el estilo terapéutico, es decir, para mi trabajo con mi paciente. Yo podría decir cuál es mi estilo para trabajar con los alumnos si soy docente de la universidad. Por ejemplo, Leslie, ¿cuál es tu estilo para trabajar en la universidad? ¿O nunca te lo has preguntado? Creo que no. Ok, quizás sea el momento de hacerlo. Ya. Entonces, ¿de dónde surgió ese estilo? ¿Qué aspectos pienso yo que tendría que mejorar? No tengo hambre. ¿Qué aspectos tendría que fortalecer? ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Pero yo lo puedo hacer. Yo podría hacerlo aquí. ¿Cuál es mi estilo de liderazgo que tengo actualmente donde yo trabajo? También me lo podría preguntar. ¿Ya? Entonces, lo llevamos a las habilidades, pero son habilidades en cualquier campo de acción que yo pueda tener. Entonces, desde esa perspectiva, ese es el primer trabajo práctico. El segundo, le estoy preguntando, si tengo que construir una alianza y tengo que tener un enganche, una conexión emocional, seguridad y sentido del propósito de mi trabajo actual que yo hago en la urgencia, con mis pacientes, desde la universidad, en mi liderazgo. ¿Cuánto yo me voy a dar? ¿Qué cosas tienen que darse para que yo me dé cuenta que he logrado el enganche, la conexión emocional, la seguridad y el sentido del propósito? ¿Ya? Entonces ahí tienen varios apuntes y lo que necesito es eso. Aquí no hay nada bueno ni malo, sino que ustedes me digan, a ver, ¿qué tiene que ocurrir para que yo, cómo considero yo como eh, Mauricio Belmar en la clase hoy día que he logrado un enganche, una conexión emocional, una seguridad y un sentido del propósito? ¿Cómo lo veo yo? ¿Consideran ustedes que yo he enganchado con ustedes? Espero que sí. El silencio también ¡Eso! habla. El silencio también comunica. es comunicación. Sí, también. Sí, Pero sí. ¿Ya? Quizás yo podría tener indicadores y decir, bueno, yo creo que encontré un enganche porque a lo menos nadie se fue a la mitad de la clase sin pedir una explicación que tenía que hacer. ¿Ya?
O podría decir que fue bueno porque varias hicieron preguntas y hubo, etcétera. Es decir, independiente de donde yo esté, cuáles son los indicadores que me pueden decir a mí que he encontrado un enganche, una conexión emocional, seguridad y sentido del propósito. Los talleres de hoy día o de este módulo son 3. ¿Ya? Uno, que es de ustedes definan un listado de afirmaciones si son preguntas abiertas o cerradas. 2, que transformen preguntas cerradas en preguntas abiertas. Y 3, un trabajo práctico donde van expresiones de un usuario y ustedes lo tienen que reflejar. Esos son los trabajos hasta el momento que tienen. Más un trabajo de ahora que le estamos preguntando algunos aspectos. ¿Cómo cree usted que tendría que organizarse usted en una consulta ya para que sea coherente su consulta, su control o lo que usted quiera hacer? ¿Qué aspectos tiene que hacer? ¿Ya? Ok. ¿Hay alguien que quiere decir algo más antes de terminar? Porque ya van a ser las 21:04 antes que me pille el toque de queda. Muy bien. Podríamos coordinar la próxima clase que está por horario para el jueves, pero no sé cómo está Mauricio especialmente y los estudiantes también. No sé si es muy cerca. Esa es la pregunta. ¿Está bien el jueves? O quizás más días como para poder terminar bien el módulo con sus tareas, no sé, una propuesta, una conversación. Por mi parte sería ideal para poder ir haciendo las tareas con más tiempo y poder dar término como al ciclo. Claro. Y lo ideal sería el fin de semana, ponte tú la última clase o la próxima semana. A mí igual el jueves me complica un poquito porque creo que voy a viajar, porque voy a tener que viajar a Temuco, estoy en Concepción, así que igual se me estaba complicando el hecho de poder conectarme. Así que si igual se pudiera cambiar, para mí sería importante. Ya, pero mi pregunta es, ¿la dejamos para el sábado o, por ejemplo, para el martes de la próxima semana? Yo por mi parte me adapto a lo que diga el grupo. Ok. Yo creo que el martes, Mauricio, sí le damos más tiempo de poder hacer los trabajos, de ir leyendo el material que ha sido entregado, que puedan quizás tener más consultas, más dudas. Y a esta hora como que uno está también más tranquilo. No sé si es el caso del resto de los alumnos. Está bien a las 7 entonces. Sí, es una buena hora. Sí, buena hora. Martes buena- creo que es una buena opción. Sí, buena hora, muy bien. Ya, entonces el próximo martes a las 19 horas nos encontramos. ¿Ya? Un abrazo, gracias Un por la abrazo a atención. todos. Cualquier consulta Cariños. Gracias, ahorita. se puede hacer a Cariños, través de la cuídense. página. Sí, Chao. todo a través de la Chao, plataforma. Mauricio. Muchas Gracias. gracias. Chao, Chao, que estén chao. bien. Buenas Chao a noches. todos.